¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de esos estados de conciencia que surgen tras una ruptura amorosa. Ese paso a paso que vive cada persona cuando termina una relación, cuando se fractura un vínculo y cómo se vive cada estado de conciencia. Recientemente terminé un libro que me encantó. Si te gusta el tema de la psicología deportiva, de las historias de los deportes, este libro es el de Phil Jackson, se llama 11 Anillos, y es la historia de ese entrenador de básquetbol que entrenó a los Bulls, a la mítica escuadra de los Bulls que tenía Michael Jordan, que tenía Scottie Pippen, que tenía Dennis Rodman, a todas esas estrellas. Y también fue el entrenador de los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Y acá habla de los estadios de conciencia de los equipos. Te los voy a leer porque tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Él dice que hay 5 estadios y estos estadios dependen mucho de la mentalidad, de la conducta y como del espíritu del conjunto. Entonces te los voy a leer porque nuevamente eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Estadio número 1. Compartido por la mayoría de pandillas callejeras y caracterizado por la desesperación, la hostilidad y la creencia colectiva que la vida es un asco. Estadio 2. Ocupado principalmente por personas apáticas que se consideran víctimas, que son pasivamente hostiles y que tienden a considerar que mi vida es un asco. Estadio 3. Basado sobre todo en logros individuales y en la consigna yo soy genial y tú no. Según los autores, en este estadio los integrantes de las organizaciones necesitan ganar y lo convierten en una cuestión personal. En el plano individual trabajan y piensan más y mejor que sus competidores. La atmósfera resultante es la de un conjunto de guerreros solitarios. Estadio 4. Dedicado al orgullo tribal y a la profunda convicción de que somos geniales y ellos no. Esta clase de equipo necesita un adversario fuerte y cuanto más grande sea el enemigo, más poderosa sea la tribu. Y cuanto más grande sea el enemigo, más poderosa será la tribu. Y estadio 5. Fase poco corriente que se caracteriza por la sensación de asombro ingenuo y la firme convicción de que la vida es genial. Un ejemplo, los Chicago Bulls de las temporadas 95 a 98. Te menciono esto porque dentro de la ruptura se vive algo parecido. Hay, diría yo, 4 fases muy importantes y tiene mucho que ver con lo que comparte Phil Jackson. Ese avance desde la vida es un asco a la vida es genial y estoy en apertura completamente con ella. Entonces, dentro de una ruptura hay 4 estados de conciencia también. En la primera fase es creer que la vida me supera, creer que esa persona es mejor que yo. Hay cierta culpa y cierta impotencia por verse superado por las mismas circunstancias que nos presenta la vida. En la segunda fase hay como un ego de por medio. Acá es donde necesito probar que yo soy mejor que la persona, que lo que sucedió y que lo que yo estoy viviendo. Acá también encontramos muchas personas que hablan de este amor propio que sigue siendo una ilusión, que te voy a explicar más adelante por qué. En la tercera fase ya es una aceptación total. Se entiende que yo no soy ni mejor ni peor que la otra persona, ni al revés. Esa persona no es mejor ni peor que yo. Simplemente hay completa aceptación de lo que se vivió. Hay una apertura total a esas experiencias. Y en la cuarta fase es una apertura emocional y conductual con la vida. Se recibe con alegría lo que se está viviendo y además se permite uno vivir experiencias diferentes en las diferentes relaciones. Entonces vamos a hablar un poquito más de cada una de estas fases. La primera fase
es donde la persona se siente víctima de la relación, de la vida, de las circunstancias, se siente impotente, se siente incapaz de tomar acción, de decidir. Esta persona perdió completamente su poder y se ve superado diariamente por lo que está viviendo. Le cuesta tomar decisiones, le cuesta accionar y se encuentra inmerso en un torbellino de culpa donde se puede sentir muy culpable, vale la redundancia, y llena de remordimiento por sus acciones pasadas. Acá es donde la persona cree que la persona o su expareja es mejor que ella o él. Cree que todo tiene que ver por sus acciones. Por eso se culpa tanto de ellas. Se pone en el centro y de alguna forma ese sentido de culpa, al esta persona ponerse en el centro, se retroalimenta y se genera más culpa, se genera más remordimiento. Esta persona es incapaz de ver la responsabilidad ajena. Y de alguna forma, al hacer esto, se ve desbordado y abrumado por todas esas situaciones que pasan por su cabeza y la mantienen en el fondo. Una vez la persona como que despierta, como que reacciona, pasa a una segunda fase. Y acá es donde encontramos la fase famosa del amor propio, que nuevamente te digo, esto es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque el amor no es propio, el amor no es una propiedad. Ya lo he oído muchas veces en mi contenido, el amor es algo que tú compartes, que necesita ser recibido para que sea amor. Este amor propio es un eufemismo, una forma bonita de llamar al orgullo. Acá la persona busca probarse constantemente que es mejor que las situaciones, que la persona y que lo que sucedió. Entonces encontramos personas que necesitan ir al gimnasio, necesitan mostrar que están en el gimnasio, necesitan generar dinero, generar contactos y necesitan mostrarlo constantemente. Acá la persona tiene cierta ira escondida hacia lo que sucedió. Esa ira hace que se mueva. Entonces la ira no es tan mala después de todo. Pero el problema es que sigue cubriendo carencias de autoestima. ¿Por qué? Porque es que la autoestima, recordemos que es una opinión propia, pero esta opinión propia se basa en esos logros personales, como lo mencionaba Phil Jackson en el estadio 3. Necesito que de alguna forma mis logros personales estén ligados a demostrarle a ese adversario que yo soy mejor. En esta fase, en la fase 2, también el bienestar o la alegría personal surge desde la comparación. Requiero recordarme todos los días que yo estoy haciendo cosas por mí. Necesito recordarme que yo estoy de alguna forma por encima de esa persona. Es un estado donde las personas se sienten infladas por un sentido, válgame la exageración, exagerado de autoimportancia y superioridad. Se obsesionan demasiado con la imagen, el estatus social y buscan inconscientemente la aprobación y reconocimiento externo. ¿Por qué? Porque el salir de esa culpa, el salir de la fase 1, para ellos ha sido un logro muy importante y claro que lo es. Pero necesitan recordarse que salieron de ahí, necesitan tener como esa llama viva que les diga, oye, ya salí de la culpa, ya salí del victimismo y ahora estoy haciendo cosas. Pero nuevamente, eso sigue siendo el dolor enmascarado. Llega una tercera fase que es la fase de aceptación. Es aquí donde las personas experimentan una sensación profunda de paz interior y serenidad. Se aceptan a sí mismas y a los demás tal cual como son. No hay necesidad de juicio, no hay necesidad de crítica. Acá, en este estado, hay
una comprensión compasiva de la naturaleza humana y una apertura a la experiencia de vida tal cual como se presenta y como se presentó. Acá es donde la persona comprende realmente que las acciones propias y ajenas son parte natural de la vida. Entienden que la otra persona estaba en total libertad para tomar las decisiones que tomó y acepta tal cual la vida como es. Acepta lo que esta persona hizo y deja de torturarse creyendo que lo que decidió en su momento fue un error. Lo acepta como lo que es, una acción o decisión ya tomada. Y ojo, acá la aceptación no implica pasividad o resignación ante las circunstancias de la vida. Nada de eso. Significa es una apertura y una receptividad a lo que surge en el momento presente. Y cuarto, es la fase, podríamos decir, del amor. El amor, como te lo mencionaba anteriormente, es una experiencia que se vive cuando se comparte. Si podríamos decirlo en términos de emisor, receptor y mensaje, es cuando yo entrego el mensaje y el receptor me confirma que lo recibió. Yo sé que suena un poco técnico, pero te lo voy a ejemplificar. Cuando yo hago un gesto de amor por otra persona y lo veo en el otro, ahí entiendo que es amor. Cuando comparto algo de mí y esa persona lo recibe. Cuando de alguna forma también me permito aceptar de los demás esos gestos. Es una comunicación entre dos partes. Por eso te digo y te recuerdo nuevamente que el amor no puede ser propio, no se puede quedar dentro de ti. Es una experiencia que te extiende, que te expande, no que te contrae. El amor es una experiencia expansiva que te abre a la vida y a los demás. Nunca te cierra. En esta cuarta fase, el estado que vive la persona es una experiencia de renovación emocional y conductual. Vive un sentido renovado de propósito y significado de la vida. Es decir, que la persona de alguna forma se transforma y se reinventa. De ahí nuevamente el programa Reinvéntate tras el adiós, que si todavía no estás, si no eres parte, te estás perdiendo una transformación absoluta en tu forma de entender la vida, de entender las relaciones y de entenderte a ti mismo. Acá es donde las personas viven las relaciones con placer y con gusto. Se da la oportunidad de amar nuevamente, de reinventar ese amor y de reinventarse a ellos mismos en el proceso. Y es acá donde se trasciende el yo y se conecta con la vida. Y esto tú lo puedes ver en todas las áreas. A nivel profesional, a nivel financiero, a nivel de familia, a nivel de amigos. Hay como una nueva mirada y una nueva perspectiva. Hay muchas personas que se quedan en la fase 3 y se quedan aceptando y viendo la vida desde la aceptación. Y eso está muy bien, pero puedes ir un paso más adelante y es tener ese espíritu y esas ganas de conectar nuevamente, de experimentar nuevamente. Pero experimentar nuevamente y vivir nuevamente no es hacer lo mismo. Es permitirte entrar y aceptar lo que estás viviendo tal cual es, pero con alegría, con júbilo, con éxtasis, como si apenas estuvieras naciendo. Y esto, te lo digo, es un camino absolutamente hermoso, absolutamente bello, porque tú ves como tu mentalidad, tu conducta, tus relaciones y tu forma de percibir lo externo empieza a mutar, empieza a transformarse. Si te gustaría vivir este proceso, nuevamente puedes contactarme y ser parte de Reinvéntate tras el adiós, donde acá yo te acompañaré personalmente a atravesar estos 4 estados. Espero que este capítulo te haya servido mucho, que reflexiones en qué fase estás y de alguna forma entiendas que es un camino natural.
pero hay parte de decisión en ti. De alguna forma tienes que entender y aceptar en qué fase estás para poder avanzar. Si te vas a culpar todo el tiempo por lo que hiciste, pues ya sabes en qué fase estás. Si es a culpar todo el tiempo a la otra persona por lo que hizo, ya sabes en qué fase estás. Si aceptas y recibes la vida tal cual es, pero no te estás moviendo por vivir algo diferente, ya sabes en qué fase estás. Y si amas y vives tu vida y además compartes ese amor con otras personas, pues ya sabes en qué fase estás. Espero que estés muy, muy bien y te veo pronto en el siguiente capítulo.